Buenas tardes, bienvenidos a Azotea Electoral de revista Factum. Soy Ricardo Baquerano y hoy vamos a conversar con Edwin Segura, es el jefe de LPG Datos, la unidad de la prensa gráfica que se encarga de hacer estas encuestas, estas que miden intención de voto, por ejemplo, entre otro tipo de investigaciones. Bienvenido, Edwin. Gracias mucho estar acá con ustedes en la azotea. Gracias por tu generosidad, sabemos que estás muy ocupado, como todos los periodistas en estos días. Sí. Edwin, nos interesa conversar esencialmente sobre dos cosas, porque sabemos que vos le has puesto mucha atención, mucho trabajo a esto. Queremos hablar sobre voto nulo, qué podemos esperar sobre nivel de voto nulo en esta ocasión, y también sobre asistencia a urnas, sobre afluencia electoral. El Salvador, por lo que yo recuerdo, y en términos así muy generales, lo voy a decir, ha andado fluctuando entre mínimos de alrededor del 40% y máximos de un poco arriba del 60%. Sí. Por ahí ha andado más o menos. Sí, vamos a ver, con la participación electoral lo primero que hay que decidir es cómo la vamos a calcular, ¿verdad? Porque resulta ser que tenemos dos datos de ciudadanos. Tenemos el registro electoral, que es el padrón con el cual votamos, ¿verdad? Que para esta elección es de 5.1 millones de personas, pero tenemos el otro dato, que es la población en edad de votar, que es la cantidad de ciudadanos de 18 años o más que viven en El Salvador, según la Dirección General de Estadística y Censos, ¿verdad? Sí. Entonces, que es de 4.4 millones. Entonces tenemos una diferencia como de 700.000 entre la cantidad de personas que dice Digesti que vivimos en El Salvador, que tenemos 18 años, y las que están en el registro electoral. Entonces, hay la suficiente evidencia de que el registro electoral está un poco inflado, es decir, que esos 5.1 millones de personas no representan... No son sí, hay más personas ahí, ¿verdad? Ahora, ¿cómo sabemos esto? Sabemos eso porque en los estratos, digamos, en los niveles etarios de edad más bajos de 18 a 23, lo que hay es un subregistro en el Registro Nacional de las Personas Naturales, es decir, hay más de 800.000 personas entre 18 y 23 años y hay como 720.000 en el registro electoral. Entonces uno dice, bueno, es lógico porque hay un subregistro, pero a medida vamos avanzando en las otras edades va aumentando la cantidad de personas. Entonces, ¿verdad? Establezcamos aquí que vamos a conversar a partir de los datos del registro, del registro electoral. ¿Qué es lo que usualmente se utiliza? ¿Qué es lo que usualmente se utiliza, verdad? Entonces, tomando en cuenta eso, entonces, ¿cuál es el tema ahí? De que probablemente encontremos unos niveles de participación porcentual bien altos en el 2004, por ejemplo. La presidencial de 2004, cuando iban Antonio Saca contra Chafik Handal. Exacto. Pero ahí, efectivamente, mucha gente salió a votar, pero además teníamos solamente un año de tener el Registro Nacional de las Personas Naturales, o sea que ahí estaba limpio. Era cuenta nueva que había que hacer. Claro, durante todo el 2003 nos dedicamos a construir el Registro Nacional de las Personas Naturales. Cuando se usa en el 2004 era un reflejo fiel de las personas en edad de votar realmente. Aprovecho entonces, ya que te fuiste al año 2004, para una acotación, o para tratar de hacer una acotación sobre esto. Normalmente la elección presidencial resulta más atractiva para los votantes que la de alcaldes y la de diputados. Sí. En orden, la presidencial, luego la de alcaldes y la de diputados, porque la de diputados es la que menos interés provoca, y si la hicieran sola quedaría todavía más reflejado que la gente no le interesa. Me pregunto, Edwin, a ver qué dice tu registro mental, el dato de votos nulos en esa elección de 2004 fue inferior al 2% fue respecto como de los votos válidos, 1.67, sí, como ¿verdad? 1.6, claro. Se votaba bajísimo. Era una votación solo de presidente, se votaba sobre una papeleta, era muy simple votar. Hay que recordar que muchos de los votos nulos es por la complejidad. Porque la gente se equivoca, no es que quiera anular. Sí. Y si mal no recuerdo también, el récord, por lo menos después de la firma de los acuerdos de paz, de proporción de votos nulos corresponde a la de diputados, hablando de diputados, ¿verdad? Sí. A la de diputados de 1994 con 5.7 más o menos. Sí, esa es altísima, ¿verdad? Sí. Es como de
Sí, casi duplica el promedio que se fue registrando en las elecciones subsiguientes. así es. Pero Sí. ¿vos crees que ahí hubo algún error o porque el sistema funcionaba de manera distinta o qué pudo haber Sí, sucedido? ahí es de hilar un poquito más fino. Lo que sucede es que había muchas más causales de nulidad en ese momento que ahora. Incluso había esta idea de que si no marcabas una X, no era una expresión de voto válido, que si le ponías ya. una carita encima a Sí, la sí, bandera, sí. eso era una burla, no era una expresión de voto, Sí, ¿no? ujú. Entonces había en las juntas receptoras de votos, había discusiones tal, ¿verdad? De que ¿Es válido un chequecito o tiene que exacto. ser la O X? una cruz, una carita, Ya. lo que fuese. Entonces, incluso había cosas así como que alguien había encerrado la bandera en un círculo y no tocaba en ningún momento la bandera. Y alguien decía, tienes que tocar la bandera. Entonces, por lo tanto, está encerrada en un círculo, no hay una expresión de votación. Entonces, había muchas más causales de nulidad que después se fueron simplificando y eso ayudó bastante. Veamos si nos vamos acercando entonces a lo que nos sucede ahora. Hasta donde yo recuerdo, Edwin, y las primeras encuestas que yo recuerdo son de la segunda mitad de los años 90, pero es lo que se ha medido ahora respecto de la credibilidad y el nivel de confianza que ofrecen los partidos políticos, los candidatos e incluso el Tribunal Supremo Electoral es también un nivel récord. Sí. Es decir, nunca había estado tan deteriorada la credibilidad de las instituciones partidarias, del Tribunal Supremo. Vamos a ver, con respecto a eso, lo que ha sucedido es que cuando entramos a los 90, digamos, hay una emoción con las instituciones electorales, los procesos electorales que crece, se expresa en el 94 y luego se estanca un poco en el 97, baja en el 99, sigue bajando en el 2000, pero uno no sabía si la actitud de la ciudadanía era una actitud de rechazo al sistema político o de rechazo al sistema electoral, es decir, a la mecánica electoral, porque había esos centros de votación masivos y había que sacar el carnet electoral, había que hacer 2 visitas a la alcaldía para carnetizarte, primero sacar la CIRE, registrarte, después ir a sacar el carnet, era mucho más engorroso, ¿no? Además, tenías que registrarte 6 meses antes de la elección, no quedabas registrado automáticamente como ahora. Entonces, cuando ya... O sea, no se sabía si era simplemente la tramitología, por ejemplo, exacto. O que la gente decía, no me interesan, no me despiertan ninguna emoción estos candidatos. Entonces teníamos niveles de participación bien bajos, llegamos a tener niveles de participación bien bajos en esos momentos, ¿verdad? Pero no sabíamos si lo podíamos culpar a que la gente estaba hastiado con los actores políticos o con la mecánica en sí de la elección. ¿Qué se corrigió? Hay voto residencial, luego hoy entras automáticamente al registro de votantes con solo cumplir 18 años y sacar el DUI, se te facilita mucho eso, entonces creo yo que ya no se puede culpar tanto a esa parte, aunque ¿qué es lo que pasa? Que luego, a partir del 2012, comienza a complejizarse un poco la votación, sobre todo la de diputados. Pero entonces déjame hacerte esta pregunta, porque si vos has estado haciendo estudios de opinión desde antes de la elección de 2006, eso significa que ya hiciste un trabajo para alrededor de una docena de episodios electorales en este país. Tu experiencia, tu lectura de lo que decían las encuestas y de lo que terminó resultando tanto en asistencia como en votos nulos, te dice que se puede establecer una correlación entre la aparente apatía o descontento expresado en encuestas respecto de lo que luego se refleja en las urnas. Sí. Vale, o sea que es esperable que hoy haya más votos nulos posiblemente y más inasistencia, más absentismo. Yo creo que habrá menor participación y eso es producto de que la gente no ve de que la elección, sobre todo la legislativa, le ayude a resolver sus problemas. Es decir, cuando le preguntamos a la gente en encuestas que cuánto cree que va a influir el resultado de esta elección en el rumbo del país, solo como un 33% dice que va a influir mucho. ¿Y hace 10 años más o menos cómo estaba eso? ¿Era superior? Sí, un poco más alto, era como de 40%. O sea, se ha ido deteriorando progresivamente claro. La credibilidad de nuevo. Así es, sí. Entonces, hay menos credibilidad en que, producto de ir a las urnas, vaya a haber un resultado que a la gente le influya
en el rumbo de su vida, en el rumbo del país. Sí. Está esa parte, pero luego está también un poco la complejidad de votar, sobre todo en la de diputados, ¿no? Se disparan los votos nulos en 2012, que es cuando comienza a votar por rostro, y luego vuelve a ocurrir lo mismo en el 2015, cuando además de votar por rostro se introduce la modalidad del voto cruzado también, ¿verdad? Entonces las causales de nulidad que se habían simplificado ahora se vuelven a multiplicar, ¿verdad? Sí. Entonces, y eso hace que mucha gente pues se equivoque a la hora de votar, que exprese una intención de manera equivocada en la papeleta y que termine anulando su voto, ¿verdad? Ahora, creo que este evento de hoy, del 2018, habrá una participación electoral menor que la del 2015 en términos porcentuales. Tal vez no. ¿La de 2015 de cuánto fue, perdón? Fue de 47% del registro, ¿verdad? Como 47% del registro más o menos, ¿no? Estamos hablando como de, si mal no recuerdo, 2.3 millones de personas. Pero ¿verdad? No ha sido la más baja. ¿La de 2015? Sí. La de 2015, en términos relativos. ¿La más baja fue la de 2003 o la de 2000? Vaya, sí, es que hay que plantear una frontera. Desde que usamos el DUI, ¿verdad? Desde que usamos el DUI, para acá es la más baja. Ojo, pero ahí pasa que a medida que va pasando el tiempo y el registro electoral va creciendo sin una debida depuración, entonces la participación electoral con base en el registro va bajando solo por el hecho de la mala depuración. Es decir, si uno nota una menor participación electoral en términos porcentuales del 2004 al 2006, en parte es porque ingresa más gente al registro, pero no se depura toda la gente que está en el registro, ¿verdad? Y ahí sabemos que todavía la inmigración es un fenómeno que nos afecta bastante. Mucha gente saca el DUI, se va del país. Y otras personas pues fallecen y no son debidamente depurados del padrón. Sí, Edwin, alrededor de las 3:30 de la tarde, Romeo Auerbach, que estuvo un buen tiempo en la Junta de Vigilancia Electoral y ahora es subdirector de logística del Tribunal Supremo Electoral, me respondió a un tuit y me decía que los datos a nivel nacional, los datos oficiales a nivel nacional a las 3 de la tarde mostraban un absentismo promedio del 72%. ¿Vos crees que se establecerá entonces un récord hoy en la era DUI? Sí, yo creo que sí, no. Yo creo que probablemente cierre por ahí de 42-43% la participación, quiere decir de que andará por 67%. ¿Y cuál diría vos, porque vos también exploras estas cosas, a veces incluso sé que en tus encuestas vos haces algunos cuestionamientos que no necesariamente aparecen reflejados, pero vos tenés esa curiosidad. ¿Cuáles dirías que son los factores clave para que la gente haya llegado a este nivel de apatía respecto de acudir a las urnas para expresar su preferencia por un candidato o por otro? Recientemente, cuando la gente nos dice por quién va a votar, le preguntamos por qué prefiere ese partido, y cuando dice que no va a votar, también le preguntamos por qué. Y lo principal que dice la gente es que no sirve para nada, de que los partidos políticos trabajan solo para ellos, y nos dicen que realmente no vale la pena eso, ¿verdad? Entonces, que es nuevamente lo que te mencionaba, ¿no? No se le ve la utilidad al hecho de tomarse el tiempo para ir y votar. Eso sucede, ¿verdad? Es decir, la ausencia es, creo yo, una clara manifestación que la gente no está de acuerdo con lo que está produciendo la clase política. Ahora, llegar a la urna y anular o dejar en blanco la papeleta es una expresión diferente. En parte creo yo que hay un mensaje, sobre todo cuando se deja en blanco, ¿verdad? Cuando se marca y termina siendo nulo, creo yo que hay un poco parte de impericia, ¿no? Y también hay otra gente que expresa de manera no tan decente. ¿Y cuando lo dejas en blanco? Cuando lo dejas en blanco, vas a agarrar la papeleta y la depositas y decís ninguno. Vine, me hice presente y se coloca la papeleta. Sí, vamos a tratar de ir ya en bajada en esta pequeña entrevista.
Y si el absentismo es muy alto, entonces, como parece que va a ocurrir, ¿quién gana? ¿El FMLN o Arena? Yo creo que ganan Apartemos, por supuesto, a Nayib Bukele, por favor. No, vamos a ver. Pero en el caso Lo de que los pasa dos que principales competidores, ahí hay dos cosas que hay que ver. En general, a más alta participación electoral, más beneficio electoral para Arena y el FMLN. no es al contrario, no es para los partidos más pequeños, por cómo está Lo diseñado. que nosotros hicimos fue sumar la cantidad de votos que obtiene el FMLN y Arena, ¿verdad? Y ver si existía una correlación con la participación. Y lo que nos da fue una correlación positiva moderada, digamos, a favor de estos partidos. Es decir, que entre más gente vota, mayor porcentaje de los votos obtienen estos dos partidos. Ahora, cuando me dicen a mí, ¿por qué puede ocurrir eso? Por el voto duro. Mi interpretación es que el voto blando, digamos, o la gente que vota ocasionalmente, casualmente es gente que está poco informada o menos informada, digamos, del acontecer político nacional. Entonces, y ellos solo tienen ojos para Arena y el FMLN. Pero además porque el voto duro estará activado en buena proporción. Digo, la gente que adora sus partidos políticos. Claro, entonces yo hago la siguiente analogía, ¿verdad? Si a alguien que le gusta muchísimo el fútbol le decís que te mencione 10 equipos de la Liga Española, te menciona 15. Pero a alguien que no sabe mucho, le gusta el fútbol un poco, pero de repente hoy quiere ver un partido porque se emocionó por alguna razón, te menciona al Real Madrid y al Barcelona, ¿verdad? No conoce los demás. Entonces, las personas que van a votar ocasionalmente son personas con información moderada sobre los actores políticos y conocen a Arena y el FMLN. Entonces, cuando salen a votar por ellos, ¿verdad? Y también porque hay gente que, por otro lado, hay otra proporción de gente que también dice voto útil, va a ganar uno o va a ganar el otro, no lo voy a desperdiciar, ¿verdad? Entonces no voy a votar por un pequeño porque es tirarlo, ¿no? Entonces cuando baja la votación, los votos duros, comprometidos de los partidos que tienen esta forma clientelista de trabajar, entonces ellos salen ganando. O sea, hoy saldrán ganando. Edwin, arriesgate a responder esta pregunta. A ver. ¿El FMLN perderá la llave para bloquear la mayoría calificada en la Asamblea Legislativa, es decir, los 2/3? No, eso es fácil de responder, no sé. Ok, pero con tu conocimiento, con tu experiencia, poniendo a la par lo que muestran las encuestas y el nivel de asistencia bajo que hemos observado hasta hace pocos minutos, ¿qué es lo más probable que ocurra? Hay otro detalle con la baja participación. El otro detalle es que la baja participación también suele golpear al partido que está en el Ejecutivo. Es decir, el voto que se queda en casa como castigo al desempeño del Ejecutivo también hay que contarlo dentro del ausentismo, ¿verdad? Entonces, yo creo que lo vimos en el 97. Pero entonces, ¿verdad? Vos endosás una afirmación como esta: el FMLN está corriendo grave riesgo de perder hoy, los 29 escaños mínimos. Hoy sí, yo creo que si el FMLN sale con 29 diputados hoy, deberían de salir a celebrar como que hemos tenido la victoria de su vida, sí. Porque yo sinceramente, te digo, tengo plena convicción de que eso sería para ellos fabuloso, ¿verdad? Digo, en términos estrictamente electorales, pues, porque todas las encuestas que hicimos previas nos daban cifras en las que van a tener muchas dificultades para llegar a mantener una cantidad de diputados que les permita ser relevantes y controlar la mayoría calificada. ¿Crees que habrá diputados no partidarios en la Asamblea Legislativa 2018? No lo creo. ¿Esta poca afluencia también le golpea a ellos entonces? En general, creo yo que ellos están afectados por otros fenómenos. Es el total desconocimiento que hay de su presencia, ¿verdad? Es lo que pasa también con una enorme cantidad de candidatos a diputados que no son conocidos. Es muy probable que tal vez haya algún diputado
decente, yo lo dudo, pues, pero es probable que lo haya. Lo que pasa es que son muy desconocidos. Nosotros le preguntamos a la gente en la última encuesta, mire, ¿nos podría decir quién de los candidatos a diputado de este departamento sería un buen representante de este lugar en la Asamblea Legislativa? Solo el 3% nos respondió un nombre, el 97% no nos pudo decir un nombre, y los nombres que nos mencionaron son los nombres de los que ya son diputados o que por alguna razón han estado haciendo bastante publicidad en los últimos días o en los días de la campaña. Entonces, ¿quiénes van a ser reelectos? Los que ya están en la asamblea, los que lograron conseguir dinero para publicidad y no están en la asamblea, y los demás no hay mercadeo, ni siquiera dan a conocer su nombre, y esto va para una enorme cantidad de candidatos a diputados propietarios que no están en la asamblea, por lo tanto no han estado en el ojo público, no tienen dinero para pagar publicidad, y eso cuenta para los no partidarios. Sí. Bueno, Edwin, se nos terminó el tiempo. Muchas gracias. Nos acompañó Edwin Segura, jefe de LPG, Datos de la Prensa Gráfica. Una cosa, antes de retirarnos en Azotea Electoral, nos acaban de informar nuestros colegas de Revista Factum que andan en la calle que el Tribunal Supremo Electoral no ha podido todavía poner a cero el sistema. No sé cuán grave es esto, tomando en cuenta que la Junta Receptora de Votos todavía tienen largas horas para hacer su trabajo de escrutinio. Pero vamos a estar pendientes de eso. Feliz tarde.